This conference will now be recorded. Ahora sí, mi amado hermano, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Gloria al Señor. Es una palabra que Dios nos quiere dar el día de hoy. Estamos continuando con nuestro estudio. Cuando Dios hace un preludio de su iglesia fundamental que estaría sobre los tiempos y donde nosotros edificaríamos nuestra fe como piedras vivas, nos integraríamos a esa construcción del Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, agradables a Dios. Por eso es importante considerar la palabra del Señor dada en los evangelios y cómo es que Él aclara las cosas en el ministerio de su Espíritu para que la iglesia no sea engañada y sea fundamentada en lo real. Hoy estamos aprendiendo esto y estamos continuando con nuestro estudio el día de hoy y espero que cada uno de los que están escuchando en diferentes lugares puedan aprender cada día más sobre esto y también los que estamos en este momento en esta plataforma, ya que esta grabación que se hace es para que los que tienen hambre y sed de la palabra del Señor puedan aprender y conocer cada día más de las palabras del Señor Jesucristo y no poderse confundir en palabras dichas por Él hasta que el Espíritu de Dios lo revele y lo enseñe. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso estamos considerando las palabras de nuestro Señor Jesucristo y considerando el plan o el misterio de su plan, gloria al Señor, cuando Jesús preparaba sus piedras de su fundamento. Y estas aclaraciones de los misterios que hablaba en parábolas, en incógnitas, fueron aclaradas por él mismo en el ministerio del Espíritu Santo. Y aunque la gente no lo entendía y se enojaba y cogía los dientes, todo, gloria al Señor, estaba preparando. Aunque sus discípulos le preguntaban que por qué les hablaba en parábolas, Jesús les respondía que a ellos era concedido darlas a conocer el reino, las cosas del reino. Así es que, mis hermanos, todas estas palabras que estamos hablando toman un interés cuando somos estudiosos de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros entramos a la palabra y nos damos cuenta, gloria al Señor, lo que Jesús estaba hablando ahora por el Espíritu Santo que nos revela las cosas que son dichas. Digo esto porque muchas veces tenemos el problema de querer nosotros fundamentarnos en unas palabras dichas de Jesús sin la revelación del Espíritu Santo. Es lo que estamos hablando ahora. Hemos dicho que el testamento no toma vigencia mientras el testador vive, pero una vez el testador muere, entonces el testamento toma vigencia. En pocas palabras, Jesús de Nazaret hablaba dentro de un Antiguo Testamento y preparaba el preludio de la iglesia fundamental, gloria al Señor, que vendría después del Pentecostés. Y bueno, mis hermanos, parece que estoy hablando a millones de gentes, ¿verdad? Gloria al Señor, pero también estamos considerando mis hermanos que están aquí en una plataforma donde estamos exponiendo estos estudios, gloria al Señor, hablando de el tiempo que Jesús anduvo en la tierra con sus discípulos, gloria al Señor, o llamados apóstoles. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque los apóstoles entendieron algunas declaraciones de Jesús hiciera, pero muchas de ellas no podían entenderlas, muchas incógnitas y parábolas las iban a entender después. Él solo decía algo, él decía que lo que él hacía no lo entendían en el momento, pero después lo iban a entender. Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, hoy gracias damos a Dios, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y vamos a participar en cuestión de lectura, ¿verdad? De los versículos que tenemos para exponer el día de hoy. Espero que cada uno de ustedes esté atento y lo escriba. Gloria al Señor. Y si hace preguntas, aquí estamos para ayudarle. Gloria al Señor. Si no, pues yo le voy a hacer las preguntas a ver si está aprendiendo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Y bueno, vamos así, mis hermanos, en el nombre del Señor, conforme el orden que tengo yo aquí, voy a buscar ayuda, ¿verdad? Ayuda que tenemos aquí, gloria al Señor. Bueno, vamos primero con mi hermana Carolina, que nos puede leer Mateo capítulo 13, del verso 10 al verso 11.
Mi hermana Shelly, ¿puede decir una amén si agarró el texto, por favor? Mateo 13 dijo, perdón, hermano. Sí, 13:10 al verso 11. Gracias, hermano. ¿Alguien más está ahí que me pueda ayudar, hermana? Está mi hermanito. Amén, hermano, aquí estoy. Gracias, mijo. ¿Me lee usted Juan 13:17? Juan 13:17, amén. Amén. El hermano José anda manejando, ¿verdad? Sí, hermano, anda manejando. Ok, mi hermana Shelly puede leernos Mateo capítulo 15, versículo 15 y verso 16. Amén. Mi hermana María nos puede leer Juan capítulo 20, verso 9. Dígame cuando agarre el texto, por favor. Amén. Juan 29. Sí, hermana, gracias. Amén. El hermano Francisco Vargas nos puede leer Juan 20:25. Amén. Gloria a Dios. La hermana Rosita nos puede leer Juan 16 del verso 12 al verso 13. 12 al 13. Amén. Sí, mi hermana, Juan 16 del 12 al 13. Amén. Tenemos aquí a Aaroncito. Sí. Amén. Nos puede leer Marcos capítulo 9 del verso 9 al 11. Amén, hermano. ¿Está Lía? No. Ok, bueno, entonces la hermana Paula nos puede leer Juan 6, 58 al 66. Amén, hermano. Ok, entonces, amén. Bueno, de vuelta le doy la vuelta. Mi hermana Carolina nos puede leer Juan 4, 32 y 33. Juan capítulo 4, verso 32 al verso 33. Hermana Carolina, segundo texto. Hermano, perdone, no le escuché, se le cortó. Dígame. El segundo versículo de la segunda ronda es Juan 4, 32 al verso 33. Muy bien, hermano, gracias. Ok, al joven Juan 16. Amén, hermano. Juan 10. 6. La hermana Shelly, mi hermanita Mateo 16, del verso 6 al verso 7. Amén. La hermana María, del Mateo 16, 23. Amén. 16:23, Mateo. Sí. Mi hermana Paula, Mateo 19, 24. Amén. Gracias, mi hermana. Hermano Francisco, primera de Timoteo 6, verso 17, verso 18. Amén, hermano. La A hermana, ver, permítame, hermano. Digo, primera de Timoteo, hermano. sí, José. 6, 17 al 18. 6, 17 al 18. Ok, gracias, hermano. La hermana Rosita, Mateo 13,
verso 34 al verso 35. Amén. Hermano Aaroncito, Salmo 78:2. Amén, hermano. Ok, vamos a dejarlo ahí porque pues es que el tiempo está muy limitado. Hay muchos textos más a consideración, mis hermanos, y vamos a comenzar así en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Ese tema que es importante, hermano, quiero terminarlo todo, quiero que aprendamos bien porque ahorita estamos en la escuela prácticamente, en el estudio, y consideren estos estudios, mis hermanos, y ténganlos muy bien guardados porque yo sé que le va a ayudar en un día futuro para entender muchas cosas importantes de la escritura. Yo he tenido interés en esto y le he puesto tiempo, ¿verdad? Y quiero que usted también lo aprenda, tal y como está escrito. A veces es importante entender, hermano, el plan del misterio, ¿verdad? Es un plan del misterio dado por Dios para que nosotros podamos edificarnos sobre ese fundamento. Yo entiendo que usted conoce. Amén. Quería preguntarle la primera cita que me dio, no sé si esté bien. Dijo Juan 6, del 58 al 66. No, Juan 6, 58 al 66. Entonces sí está bien, el 56. Ándele, hermano. Ahora sí la voy a dejar que lea mucho, ¿ok? Sí, por eso dije yo, no, sí son, dije, pero bueno, sí está bien. Sí, amén. Bueno, mis hermanos, todo este es un proceso donde Cristo prepara las piedras de su fundamento. Nosotros ya lo hemos leído en la escritura, conocemos muchas de estas escrituras, pero es importante entender las palabras de Jesús, ya que ha habido muchas malas interpretaciones en los dichos de Jesús, porque en los tiempos de Jesús los apóstoles no entendían, ellos escuchaban, la gente no entendía, y bueno, fíjese, los mismos apóstoles que estuvieron con él 3 años y medio, no entendieron a Jesús. ¿Qué significa? Que vendría el momento donde tenían que aprender todas las cosas. Por eso la gente se enojaba porque no entendía a Jesús de Nazaret. Los mismos discípulos le preguntaban porque por qué les hablaba en parábolas, por qué no les hablaba en claro, ¿verdad? A veces había un problema, todo lo querían entender humanamente. Humanamente querían, miren nada más Nicodemo, ¿cómo le dijo el Señor? Pues cómo es posible que yo entre al vientre de mi madre y nazca de nuevo. Fíjese, siendo él un maestro de Israel, ¿verdad? Tenía dificultad para entender a Jesús, aunque Jesús les hablaba cosas terrenas. No, hermano, perdón entender. que lo interrumpa. No sé si es aquí nada más conmigo. Perdón, hermano. Sí, dígame. La escucho, hermana. Perdón, hermano. Sí, hermano Eduardo, no sé si sea aquí nada más conmigo, pero se le corta mucho, la verdad no se entiende nada lo que está diciendo. Oh, santo Dios. Hermana Carolina, se me hace que Dígame. es su internet. ¿Va a ser mi internet? Ok, déjeme que chequeo aquí. Sí, porque acá sí lo oigo todo perfecto, hermano. No, hermano, aquí me enseña que tengo completamente, que tengo bastante internet y la verdad que sí no estoy escuchando, no sé si es aquí conmigo, pero yo sí tengo internet, hermano, tengo las 5 líneas completitas de internet, no sé, la verdad. Yo creo que va a haber alguna interferencia en alguno del sistema del internet, hermano, ahí. Por eso pasa eso. Pero lo que puede hacer, hermana, es salir y volver a entrar. Ok, perfecto, voy a hacer eso, gracias. Oh, yo ya me iba a salir para afuera a ver si se veía mejor. Sí, no, usted ahorita sí se oye bien, hermano. Oh, ¿sí me escucho bien? Ok, entonces Sí. me voy a mi cuarto. Amén, yo sí escucho también bien. Amén, gloria a Dios, sí. No sé, Ok, dice, todos estamos escuchando bien, entonces. Amén. Amén. Amén, hermano. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Vamos a leer, bueno, la primer versículo bíblico de que se encuentra en Mateo, capítulo 13, verso 10 al verso 11. Vamos a esperar a mi hermana que lo lea, es mi hermana, que cheque su internet.
Hermana Carolina. Amén, hermano. Amén, mi hermana. Dice ¿Nos la puede leer palabra Mateo? de Dios. Amén, amén. Gracias. Sí, sí, hermano. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hasta el Gracias. 12, ¿dijo? El 11 nada más, hasta el 11, Hasta hermana. el 11. Gracias. Gracias, ándale, sí. Es muy evidente, mi hermanos, que Jesús hablaba en parábolas. Jesús les hablaba y bueno, a sus discípulos les daba que a ellos se les iba a aclarar todos los misterios, pero no entendían al Señor Jesucristo. Hay una cosa bien importante en cuestiones de los dichos Jesús y hablando mayormente del reino de los cielos. Mire usted cuánta confusión hay aún hoy en día, ¿verdad? Por los dichos de Jesús en cuestión de que nosotros no podemos entender o no pueden entender porque no tienen esa revelación por parte del Espíritu, porque da la casualidad que la tendencia religiosa estorba y anula o cega a las personas para conocer la verdad del Evangelio. Por eso Jesús habla en parábolas. O sea, los apóstoles entendían algunas declaraciones que Jesús les hiciera, pero hubo muchas de ellas que ellos no entendían y que eran incógnitas y eran parábolas, para ellos eran misterios, pero después lo iban a entender en su debido tiempo, en su debida dispensación. Él les iba a entender, pero muchas cosas de lo que Jesús hablaba y hacía, no lo podían entender. Miren lo que dice Juan 17 capítulo 13, verso 7. Gloria al Señor. Amén, Adriancito, por ahí. Oh, disculpa, hermano, me dio Juan 13:17, pero dijiste que es Juan 13:7. Sí, hermano, perdona. No sé si te lo dije bien. No, está bien. Dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Ahora no lo entiendes. Nosotros no podemos pelear, ni jactarnos, ni enojarnos, porque otra persona entiende algo más que nosotros y nosotros no lo entendemos. Cada uno va entendiendo las cosas conforme Dios se los va revelando en el tiempo apropiado, porque a veces les voy a decir una cosa, mis hermanos, que cuando Dios revela algo, si nosotros no le damos la mayor importancia, relevancia, amor, entrega, a veces Dios oculta las cosas porque no nos va a estar dando y revelando algo que después lo vamos a pisotear o no lo vamos a valorar. ¿Me entienden, mis hermanos? Dios cuando revela su palabra, nos enseña, nos da entendimiento, es porque quiere que nosotros graduemos y honremos su palabra. Esto no se trata de adquirir conocimiento. Esto no se trata de llenarse de letras en el cerebro, en la cabeza, no. Esto se trata de entender el lenguaje de Dios, que es el lenguaje del Espíritu. Por eso, mis hermanos, hay gente que no conoce. Y una vez el pastor me dijo, mi hermano, ahorita espérense, no vaya tan rápido, ¿verdad? Poco a poco el Señor le va a ir aclarando muchas cosas que usted quisiera aprender, porque yo tenía mucha hambre de aprender. Yo, una gente muy preguntona, porque yo tenía hambre de conocer, pero el conocimiento y la revelación que venía a mi vida en el entendimiento, pues Dios me lo iba dando así como un bebé con lechita para ir entendiendo las cosas que a veces son confusas por la tanta controversia y división que hay en las iglesias o en los creyentes. Por eso uno tiene que ir esperando en Dios de cómo Él va enseñándonos y dándonos para que nosotros podamos crecer en la palabra del Señor, como hemos hablado en los mensajes pasados, ¿no? Por eso Jesús dijo, lo que yo hago en el momento no lo vas a entender. Mucha gente nueva que llega al evangelio a veces se puede escandalizar o oye el predicador, no le entiende nada y tal vez nomás lo que le impactó fue la alabanza o el ritmo de la alabanza y se sintió bonito y de la predicación,
pues no entendió ni papas, ¿no? Pero sigue yendo, Dios lo mira, Dios le empieza a dar el entendimiento y llega el momento donde empiezan pues a sentir gozo cuando oye la palabra, ¿no? A sentir esa alegría, le empieza a dar mucha importancia a la palabra del Señor. Ya no es un cristiano de ruido, porque da la casualidad, mis hermanos, que hay mucho cristiano de ruido que nomás va por la alabanza y de la palabra. Hay ministerios que alaban o cantan todo una hora en alabanza y nomás un ratito en la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si no hay palabra, lo demás no tiene ningún valor, porque es la palabra de Dios, es Dios hablándonos, ¿no? Por eso, en el momento tal vez nosotros no podamos entender muchas cosas, pero siga adelante, Dios se la va a ir enseñando y se la va revelando conforme el Espíritu de Dios le vaya enseñando. Eso mismo es lo que pasaba en el tiempo de Jesús, cuando estaba con sus discípulos. Muchos de ellos no entendían, prácticamente no entendían nada. Gloria al Señor. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, Pedro, no entendía tal vez muchas de las cosas de Jesús. Y sin embargo, Jesús les exhortaba, ¿verdad? Pues a veces los regañaba de esa manera y les decía que pues tampoco ellos tenían entendimiento. Mire lo que dice Mateo, capítulo 15, del verso 15 al verso 16. Amén. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ya ve, ellos también tenían la necesidad que les explicara, porque ellos mismos que andaban con Jesús, oían a Jesús, miraban a Jesús, no entendían. Jesús dijo, aún vosotros sois sin entendimiento. ¿Me entiende? Muchas de las doctrinas básicas eran ignoradas por los apóstoles porque les faltaba la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de entender. Muchas iglesias, yo mismo cuando estaba en el seminario y aprendía teología y cristología y muchas enseñanzas católicas, pues nomás era hasta un aburrimiento, un cansancio mental, y era como estudiar cualquier libro de matemáticas o de historia, ¿verdad? No entendíamos nada. ¿Por qué, mi hermano? Porque no estaba, no había unción, no había espíritu, faltaba la unción del Espíritu para conocer todas las cosas. Y eso es lo mismo que sucede en muchos medios cristianos, que muchas veces no entienden y discuten y se enojan y se pelean y andan, pues, ¿verdad? Echándose unos a otros, denigrándose unos a otros, que tú eres solo Jesús, que tú eres tripartita y que, bueno, hacen tantas cosas ofendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les falta la unción del Espíritu Santo. A todos nos puede faltar eso. ¿Por qué? Porque eso no se compra en la esquina, en la tienda de la esquina, mis hermanos. Eso se paga un precio, ¿me entiende? Y el Espíritu Santo no puede morar donde hay rencor, donde hay falta de perdón, donde hay odio, donde hay algo que estorba. ¿Cómo va a haber revelación ahí? Pues ahí no hay nada. Hay letra, hay conocimientos de la letra, pero no hay entendimiento. Y lo importante es que haya entendimiento. Y cuando Jesús le dijo que aún vosotros sois sin entendimiento, precisamente lo dijo por eso, porque había falta de unción, había falta de espíritu. Cuando Pedro le dijo que era el Hijo de Dios, Pedro se le fue revelado, ¿no? Dijo, Cristo mismo hizo referencia a que lo que él le dijo fue por revelación, no por entendimiento humano. Espero que me estén entendiendo. Por eso estamos nosotros aprendiendo cómo es Jesús preparaba las piedras de la iglesia, del fundamento de la iglesia. Esto es un preludio de esa iglesia fundamental que iba a ser en el futuro, que hoy nosotros estamos siendo integrados en ella y tenemos que entender todas las cosas bien claras para estar seguros que estamos integrados como piedras vivas en ese fundamento. Gloria al Señor Jesucristo. Y eso era importante porque si no, pues ignoramos todo eso, mis hermanos, ¿cómo vamos a entender nosotros si no entendemos la Sagrada Escritura? Ese era el problema de los apóstoles. También no podían entender, al igual que los fariseos, no podían entender a Jesús porque les faltaba entender las Escrituras. Mire lo que dice Juan, capítulo 20, verso 9.
Amén. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Amén. Ellos todavía no entendían las escrituras, que Jesús iba a resucitar entre los muertos. ¿Qué nos quiere decir? Pues eso, mi hermano, que ellos no entendían, prácticamente no entendían. Si hay algo que hay que reconocer cuando nos acercamos a Dios, es quitar ese ego de pretensión de saberlo todo. No se trata de saberlo todo, sino entenderlo. Hay que entenderlo, hay que saber, hay que entender la Sagrada Escritura. Gloria al Señor, no sabían que Jesús iba a resucitar y ya estaba predicado, ¿verdad? Desde años atrás, y sin embargo no la entendían. Fíjense, nada más tenían 3 años con experiencias con Jesús, con el Maestro, de ser doctrinados constantemente, pero aún se dejaba ver en los discípulos ignorancia. Fíjese, había ignorancia todavía en sus discípulos. 3 años y medio ahí todavía con la ignorancia. Miren nada más las palabras de quién podemos hablar. Pues las de Tomás, ¿verdad? Las de Tomás. Gloria al Señor. Fíjese usted el grado de incredulidad, mi hermano. Oh, santo, cómo el Señor se miró pues bajo esa ignorancia y esa incredulidad. Así el Señor le hablaba pues a Tomás en Juan capítulo 20, verso 25. Fíjese nada más lo que nosotros estamos aprendiendo. Amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Es la palabra de Dios. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si yo viniere si yo viniere en sus manos, yo vi en sus manos las señales, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Verso 26. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca de tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, versículo 20. Amén. Siga, hermano, Tomás, usted sabe hasta dónde. entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué has visto? Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén, aleluya. Amén. Gracias, hermano Francisco. Gloria al Señor. Miren, mi hermano, esta es una gran enseñanza, pues es bonito aprender, pues entender con claridad. Digo, para muchos estudiosos que conocen la escritura, hermanos, de entender que todo esto, si no se entiende, si no se cree, es por falta de unción del Espíritu Santo, es por falta del Espíritu que aclara todas las cosas, ¿ok? Nosotros no podemos vivir una ignorancia, una incredulidad en los dichos de Cristo, en la palabra de Dios, en lo que estamos haciendo, cuando con anticipación estamos entendiendo, mis hermanos, que esto se entiende por el Espíritu de Dios, porque si no entendemos es que estamos faltos, eso hay que reconocer, estamos faltos de unción, estamos faltos de ese Espíritu que nos revela todas las cosas. No podemos caminar en ignorancia y menos en incredulidad, ¿verdad? Porque Dios no, ¿cómo lo puede decir? No le agrada eso, no le agrada, porque el que cree en Dios debe de creer que lo hay y que Él es galardonador para el que lo busca. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender este estudio, ¿verdad? Bien
bien deberíamos estarnos formando todos los que estamos en esta plataforma para aprender, porque todos vamos a aprender. Gloria al Señor Jesucristo y estos misterios de Cristo pues nos enseñan muchas cosas. Muchas cosas estaban en el plan del misterio de Cristo, pero iban a ser revelados porque este era el preámbulo de una iglesia en crecimiento o lo que estamos hablando nosotros, que algunas cosas van a ser aclaradas en su debido tiempo, según la actitud. Todo es por medio de la actitud. Cuando usted tiene hambre de aprender, mire, aquí está el Espíritu de Dios viéndolo, gloria, es que usted se puso en la primer banca de la iglesia, a decir, es una forma de decir, para aprender y recibir la palabra del Señor. Dios mira la actitud, hermanos. Si no viene uno con esa actitud, ¿verdad? A veces la revelación del Espíritu Santo se retrasa por simplemente la actitud que se toma, ¿no? Bueno, siguiendo adelante, el mensaje ciertamente era para su iglesia, pero en su debido tiempo. Mientras tanto, él decidió preparar esas piedras de la iglesia, de esas piedras del fundamento. Esta iglesia se debería de comenzar en los Hechos de los Apóstoles. Jesús ofició. Todo lo que estamos hablando es el preludio de esa iglesia maravillosa que se desarrollaría al regreso de Jesús en espíritu para administrar a través de sus apóstoles. Por eso es glorioso entender esta palabra que estamos nosotros aprendiendo. Esta era la tarea preliminar de todo lo que quedaría revelado. Por eso Jesús les aclaraba con toda la paciencia a sus discípulos, gloria al Señor, que había cosas que en el momento no entendían, y puedo decirlo una y otra porque hay varios textos y sí me gustaría sacarlos y que los lean y que los tengan en cuenta y que los escriben en su estudio para poder nosotros aprender lo dicho de Jesús. Por eso Jesús les advirtió, ¿verdad?, que había más cosas que les iba a decir, pero obviamente no se las iba a decir en ese momento que estaban en la tierra, sino se las iba a decir después. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, leamos lo que dice, lea lo que dice Juan 16, del verso 12 al verso 13. Amén. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hay cosas, mis hermanos, que no podemos sobrellevar. Podemos decir, esto no es para mí, o yo no estoy al alcance, poniéndose medidas de santidad o medidas de madurez que no han podido llegar. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos una medida y nuestra medida va creciendo. Nosotros hemos hablado sobre el crecimiento, ¿verdad? Sobre el plan de Dios, que es nacer, crecer y madurar. Ya lo hemos hablado en el tiempo atrás. Entonces, hay cosas que no podemos sobrellevar ahora. No podemos hacer recibir algún mensaje porque puede ser muy rasposo, muy golpeante, o se nos puede pedir medidas que nosotros no podemos llevar. Yo no puedo llegar a imponer cosas sabiendo que usted no tiene esa medida. Tengo que dejarle al Espíritu de Dios quien obre y enseñe a cada uno de vosotros y Él haga la transformación y el cambio. Yo no voy a ponerle sábanas o no voy a ponerle, yo no le voy a decir cómo se cubra, cómo se ande como hija de Dios o como hombre de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien le va a ir enseñando a cada uno de nosotros según el crecimiento que hemos adquirido. ¿Me entiende? Esto no es una obra del hombre, es la obra del Espíritu Santo. Yo no puedo interferir en eso. Cristo no podía enseñar cosas así porque pues era difícil para que ellos lo llevaran. Por eso Jesús hacía cosas y decía cosas que no se podían entender y sobrellevar. Los discípulos, después de ver o oír, hasta iban murmurando entre ellos, aquel
se refirió, qué está pasando, qué está sucediendo, ¿verdad? Mire, el monte de la transfiguración, cuando Pedro y Juan y Jacob creo vieron a Jesús transformarse en un ángel y hablar con Elías y con Moisés. Algo muy glorioso en una magnífica gloria, como decía el apóstol Pedro en su carta, fue algo sorprendente para ellos. Sin embargo, Jesús dijo, no, esto no lo pueden sobrellevar, álcelo, no lo digan a nadie. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, del verso 9 al verso 10. Por sí. Mi hermano, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo, y que sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Está leyendo Marcos 9, verso 9 al verso 10? Amén, hermano. Te embriaga el corazón de gratitud. Marcos 9, mi hermano, al verso 10. ¿Así, ese me leyó? Amén, hermano. No, no. Sí. A ver, léamelo de nuevo, mi hermano. Marcos 9, capítulo 9, del verso 9 al verso 10. 9, no. 9. Mal corazón de gratitud por el recuerdo que ha llegado. Cruz. ¿Ya lo leyó o lo está buscando? Lo está buscando, se le perdió ahorita otra vez. Ok, está bien, lo esperamos, no hay problema. Nosotros estamos hablando, ya cuando esté listo que me diga, nosotros estamos hablando, mis hermanos, de hechos de Jesús y dichos de Jesús que los apóstoles no podían entender porque era algo que no se podía llevar aún todavía. Por eso lo que leyó mi hermano sobre lo que no podían llevar aún todavía, pero el Espíritu de Dios lo revelaría, lo enseñaría después. Ahorita que nosotros estamos en este tiempo de la expresión del Espíritu, pues ya entendemos, ¿verdad? Pero antes no se entendía de esa manera. No era fácil, era un poquito complicado, pero sin embargo, así como María, la Madre de Jesús, pues todo lo guardaba en su corazón, mi hermano, porque a esa mujer recibió sus grandes exhortaciones, ¿verdad? De Jesús, cuando le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer, verdad? Fíjense nada más qué palabras Jesús le dijo a su propia madre, pero pues ella nomás se quedaba callada y lo guardaba en su corazón. A ver, ¿ya lo encontró? Vale, hermano. Amén. Llegó cuando miraron más a nadie conspiró. Disculpe, hermano, leí el 8. ¿Perdón? Leí el 8, hermano. No, es Marcos capítulo 9, verso 9 al verso 10. Y descendió ellos del monte, les mandó que a nadie dicen lo que habían visto, sin cuando el Hijo del Hombre hubiese citado
de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí. Discutieron que si era aquello de resucitar de los muertos. Amén. Gracias, mijo, gracias. Pues sí, ellos mismos estaban preguntando, pues, ¿qué está hablando eso de resucitar entre los muertos, verdad? Cuando vieron esa transfiguración, que vieron en el monte de la transfiguración a Jesús, pues ellos, Jesús les dijo, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado entre los muertos. Fíjense, allí les aclaró Jesús que él iba a resucitar de los muertos, pero aún así, ellos empezaron a preguntarse a qué se refería, por qué había dicho que cuando resucitara de los muertos. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo ellos mismos no entendían, no sabían? O sea, era algo grande para ellos, difícil de entender, y se iban hablando. Pues Jesús dijo, miren, esto no quiero que se lo digan a nadie, que el Hijo del Hombre cuando resucitara entre los muertos, y eso se les pegó en la mente y empezaron a hablar a qué se refería. No, a veces pues dice, yo diría, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar porque estaba Moisés, estaba Elías, hubo la transfiguración y vimos a Jesús vestir el fuego, la voz que se oyó en el cielo. No, ellos dijeron, ¿a qué se refirió cuando dijo de la resurrección? Y pues así es lo que estaba pasando, mi hermano. Ellos andaban con Jesús y no pueden entender a Jesús. Fíjese, hermano, que muchos de sus discípulos le abandonaron porque no podían llevar. La palabra era muy dura de llevar, ¿no? Era muy dura de llevar. Era un evangelio, una enseñanza que, imagínense, ellos tantos años bajo una creencia, ¿verdad?, de los fariseos y de todos los que estaban ahí en las sinagogas, y llega uno, ¿verdad? Llega uno hablando una doctrina media rara, enseñanza difícil de entender, y pues miren nada más lo que aconteció, lo que Jesús les decía. Fíjense más lo que Jesús les decía. Vamos a leer Juan 6, del verso 58 al verso 66, o escuche, mire lo que dice en ese relato. El pan que desciende del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oír muchos de sus discípulos, le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús de sí mismo que sus discípulos murmuraron de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondieron Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gracias, mi hermana. Fíjese, los discípulos optaron mejor por irse, porque dura era esa palabra, le dieron la espalda al Señor. Es que el Señor les hablaba y ellos tal vez no estaban preparados. Fíjese cómo en el contexto bíblico de lo que leyó mi hermana Paula, hablamos, Jesús mismo le dice, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no entrará al reino de los cielos, no tendrá vida eterna, ¿no?
¿Por qué, hermanos? Porque todo lo querían ver tan visible, ¿verdad? Todo lo querían ver tan visible y el hombre no estaba listo, no podía entender lo que el Señor estaba hablando. O sea, les era muy difícil entender cosas, pues que ahora que nosotros podemos entender fácilmente. ¿Me está escuchando? Amén. Amén. Sí, hay cosas muy místicas, hermano, muy misteriosas en su tiempo, pero ahora nosotros ya las entendemos. Y ellos solamente se quedaban en la hablada, en la murmurada, porque ¿qué más podían hacer, verdad? Él cuando les hablaba cosas, pues no lo entendían y se preguntaban, pues, ¿qué había pasado? Mire lo que dice Juan 4:32 al verso 33. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, permítame tantito. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Hay ese otro versículo que habla de Jesús les habla y ellos no lo entienden. Ellos dicen, tal vez alguien le dio de comer, ¿verdad? Pero Jesús les decía que la comida que él comía, pues ellos no lo entendían, ¿verdad? Pero él comía una comida especial y les aclaró cuál era su comida, de hacer la voluntad de su Padre. Ellos no entendían, pues ellos solamente escuchaban. Mira, hermano, todos los que estamos hablando ahora, es una forma de entender cómo es que Dios obra y trabaja, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios obra y trabaja? Nosotros tenemos que ser humildes, sencillos, a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, a todo lo que estamos aprendiendo, porque ese es el principio para que el Señor nos revele tantas cosas ocultas que existen en la Biblia, que no las podemos entender todavía, porque no estamos nosotros, ¿cómo se dice? No estamos listos, cualificados, se podría decir una palabra, pero así no estamos listos para recibirla por la falta de humildad y de obediencia y bueno, tantas cosas que puede tener un problema en el estudiante, en el aprendizaje de Dios. Y todo esto, pues, es un lenguaje de Dios que se entiende según el Espíritu de Dios nos lo vaya enseñando. Y los discípulos, pues, estaban con Jesús y pues no entendían muchas cosas. Y sí lo digo y lo vuelvo a repetir, y vuelvo a añadir más textos, donde vemos nosotros el proceso de que Cristo hubiera hecho con las piedras del fundamento. Mire lo que dice Juan 10:6. Hermano Adriancito, nos lee Juan 10:6 cuando Amén, pueda. hermano. Amén. Pero ellos... Amén, hermano. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí lo escucho, sí. Oh, dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Juan 10:6. Amén. Ok, bueno, gracias, mijo. Nuevamente nosotros vemos ahí cómo ellos no podían captar. ¿Usted alguna vez ha oído a un predicador y como que no lo capta, no lo entiende, verdad? Ellos no entendían lo que decía Jesús de Nazaret y a veces eso pasa. Bueno, pues nosotros vemos ese problema. Los apóstoles que más tarde serían expertos en la materia de la santidad, pues quedaban ineptos a la recomendación de Jesús, que Jesús les decía,
por ejemplo, el Mateo 16, del verso 6 al verso 7. Amén. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Así es. Bueno, ellos podían decir una cosa y otra, pero el Señor Jesucristo les hablaba pues de guardarse de los fariseos. ¿Por qué? Porque pues no entendían muchas cosas de las actitudes de los fariseos, porque después de 3 años y medio, ¿verdad? De aprender, Pedro aún seguía ignorando el propósito de por qué Jesús estaba ahí. Por eso vuelvo a repetir que los apóstoles, que más tarde serían unos expertos en la materia de la santidad, ¿verdad? Ya con el Espíritu Santo, pues quedaban ineptos en las recomendaciones que Jesús hacía. O sea, cuando le decían, pues guardaos de los fariseos, guardaos de los fariseos, de tener cuidado de la actitud de los fariseos. Y bueno, nosotros entendemos pues que había problemas y eso hacía que nosotros, bueno, eso hacía que obraran equivocadamente y hasta el punto de que el mismo diablo los usaba. Fíjese nada más hasta dónde puede uno caer sin entendimiento. No sé si lo estoy cansando, mi hermano, pero ahí voy poco a poquito con esta enseñanza y vamos asimilándola. Miren, mi hermano, esto es palabra de Dios. Estamos hablando algo bien importante de los evangelios que tanto nosotros leemos, donde nuestro autor y consumador de nuestra fe, ahí está, hablando, predicando, y las piedras de nuestro fundamento también, ¿verdad? Están aprendiendo, están siendo escogidas, elegidas. Esa es la base de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina, y por eso estamos considerando toda esta palabra y estamos entendiendo la forma de que cómo es que Dios obra y cómo es que uno está cuando uno no entiende y a veces comete graves errores porque nos hace falta la visión y el entendimiento del Espíritu Santo. Por eso no podemos entrar en una discusión o en una condenación o un juicio o un perjuicio. Bueno, tantas cosas que puede el diablo hacer, escándalo. Podemos hacer escándalo en el pueblo santo por ignorancia, porque no tenemos el conocimiento claro de la palabra de Dios. Y bueno, aquí estamos considerando a los apóstoles, una iglesia, un preludio de una iglesia fundamental, que donde Cristo está acomodando, está eligiendo las piedras del fundamento. Y vemos nosotros, pues que era gente que no entendían, era gente que estaban aprendiendo y al mismo tiempo, pues hasta eran usadas por el diablo, ¿verdad? Mire lo que dice Mateo 16:23. Pero viéndose, dijo Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén, mi hermana. Le voy a leer mi versión, ¿verdad? La versión bíblica que yo tengo, que es un poquito antigua, da un poquito el golpe más duro. Mire, dice en mi escritura, pero gracias, mi hermana, muchas gracias. Es bueno versiones nuevas, pero también son buenas las versiones antiguas. Y Jesús le dice aquí en Mateo 16:23, mire, se lo voy a leer. Me gusta esta versión, da muy duro, pues es por eso que la voy a leer de nuevo. Dice así, dice en el verso 23, dice, entonces él volvió y dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Aquí así en esta escritura, así le dice, quítate de mí, Satanás. A Pedro, Jesús mismo le dice, quítate de mí, Satanás, me eres escándalo. Dice, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres, ¿verdad? Fíjese hasta qué grado, mi hermano, fíjese, hermano, hasta qué grado, pues, las piedras del fundamento, pues todavía no estaban listas, todavía eran usadas, no entendía el propósito del Cordero de Dios. Y por eso
es reprendido duramente. A veces necesitamos ser reprendidos duramente. A veces necesitamos que alguien nos reprenda, nos exhorta para poder crecer y entender que esto no es como nosotros entendemos, nosotros hemos creído todo el tiempo. No puedo yo mencionar, bueno, hay tantas cosas, hermano, que a veces estamos fallando en ello. Y bueno, el fundamento, las piedras aún no estaban listas para el fundamento espiritual, solo entendían, fíjense nada más, en este proceso y en todos los procesos de los creyentes que se acercan a Dios o están escuchando en la iglesia, a veces es un entendimiento de los hombres. Fíjense las palabras de Jesús sobre Pedro, ¿verdad? Que solamente él entendía lo que era de los hombres. A veces ahí estamos atorados. A veces está atorado el hombre de Dios. Bueno, vamos a decir, el hombre que está en el crecimiento, en el conocimiento de Dios, solo entiende lo del hombre, está atorado sobre el hombre, no sabe las cosas espirituales, necesita revelación, necesita entendimiento. Uno puede obrar por mera moralidad, pero no por el espíritu, ¿me entiende? La moralidad tal vez nos hace que seamos buenas personas y tengamos buenas acciones, pero en cuestión del espíritu, hermano, nuestras obras son inmundas, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a aquel que ya hizo la obra perfecta. Nosotros no somos buenas personas por nuestras buenas obras, no, más bien, no por nuestras buenas obras nos vamos a ir al cielo, no, y haríamos inútil la obra de Cristo. Por eso esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que entender el reino, la gracia de Dios que nos trae salvación a todos los hombres. Gloria al Señor. Si no, pues, mire qué decía Pablo. Pablo en 1 Corintios 3:3, creo que ese versículo nadie se lo di. Pablo hablaba, pues no sois carnales y andáis como hombres, ¿verdad? Ahí se afirma la palabra de Dios, donde el Señor dice que, pues, entiendes las cosas de los hombres. O sea, las piedras vivas o las piedras que estamos hablando, que se integran al edificio, a la edificación de la iglesia, a veces hay un tiempo que obran conforme a los hombres. ¿Cuántos de nosotros no fuimos víctimas de doctrinas y enseñanzas de hombres, sino del Espíritu de Dios? Y es muy difícil, hermano, desatarse del hombre. Es muy difícil desatarse de ese engaño, ¿me entiende? Y a veces obramos por conceptos humanos. A veces creemos que estamos con Dios, que amamos a Dios y que lo hacemos por Dios, pero no. Esto lo hacemos por causa del hombre. Mire Saulo de Tarso, cómo perseguía a la iglesia pensando que estaba agradando a Dios. Hay tantas cosas que nosotros hicimos pensando que estamos agradando a Dios, pero no, hermano, estamos agradando al hombre, ¿verdad? Por causa de nuestra ignorancia, pues no, teníamos ignorancia en cuestión de las cosas del Espíritu. Por eso los discípulos se escandalizaban al no entender lo difícil de oír las palabras de Jesús. Y bueno, hermanos, no quiero cansarlos, porque ya si les hablo más, se les va a cansar, no van a captar en la mente, la conciencia, su corazón. Bueno, más palabra y hasta ahí le quiero dejar, ¿verdad, mis hermanos? Sé que, pues, tal vez, pues no están todos aquí, ¿verdad? Los que nos unimos a la plataforma, pero bueno, a usted le tocó, usted aprendió y espero pues que haya aprendido, en verdad. Y así lo vamos a dejar ahora, aquí lo vamos a terminar porque hay más y simplemente le pido que me permita darle toda la enseñanza, terminar toda la enseñanza. Téngame paciencia, tal vez ahorita se le haga cansado o ahorita se le haga un poquito difícil de entender, pero pues déjeme dar lo que yo he recibido, déjeme dárselo de gracia y apunte y aprenda y gracias por escucharme, mis hermanos. A veces le digo al pastor Sofonías, ay pastor, los hermanos se van a cansar de mí, ¿verdad? Pero como es palabra de Dios, yo también aprendo y como es palabra del Señor, yo también me gozo y pues Dios les bendiga, gracias por estar atentos a este momento. Dios me los bendiga y lo dejo aquí el lugar a mi hermano Francisco. Mis hermanos, los amo en el amor de Cristo. Amén.
Gloria a Dios, amén, aleluya. Que Dios le bendiga a mi hermano Eduardo por su participación, hermano. Gloria a Dios. Creo que el Señor pues, lo va a seguir bendiciendo, amén, aleluya, porque está trayendo eso con todo su corazón, amén, aleluya. Esa enseñanza. Amén. Así que, hermanos, gloria a Dios, vamos a cerrar este día de la enseñanza, hermanos. ¿Para cuántos fue de bendición, hermanos, esta enseñanza? Amén. Gloria a Dios, Amén. Señor. ¿Cuántos vamos a seguir orando por mi hermano Eduardo para que nos siga trayendo nos comparta lo que el Señor le está dando? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, amén. Pues, hermanos, pues vamos a seguir orando por mi hermano y pues así le voy a dejar el lugar a mi hermano Sofonías para que él, ¿verdad? Pues nos despida, amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya. Adelante, mi hermano Sofonías. Sí, paz de Cristo, hermanos. Amén. Gloria a Dios, amén. 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 Gloria al Señor. Esperamos que pues haya sido de bendición, hermano amado, mis amados hermanos, la enseñanza de mi hermano. Muy, muy ilustrativa. Y pues tenemos que esforzarnos, hermano amado, para entender el mensaje del Espíritu Santo, gloria al Señor, porque esa es palabra de Dios, hermano. Leía mi hermana Paula que el Señor les dijo que pues su palabra era era vida, era espíritu y era vida. Entonces, eso es la palabra del Señor. Y pues sí, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque me permitió el Señor conocer de su palabra en el tiempo, hermano, en que hay más revelación. Estamos en el tiempo de las revelaciones, hermano, en que se nos están revelando cosas, gloria al Señor, las cuales nos sirven para el crecimiento espiritual y a la vez, hermano, para esforzarnos más, gloria al Señor, porque debemos esforzarnos. Y sabemos que es dura la palabra, pero así lo dice su misma palabra, que si no entramos por la puerta angosta, pues no entramos al reino de los cielos, porque angosta es la puerta, estrecho es el camino y angosta la puerta, o al revés sería. Pero pues tenemos que esforzarnos, gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano Eduardo por el esfuerzo. Primeramente, pues el predicador, el expositor es el que se esfuerza. A veces hay que quemarse las pestañas para poder traer una buena enseñanza, un buen mensaje. Y nada es sencillo, nada es sencillito, pero tampoco es imposible, gloria a Dios, ya teniendo la revelación del Espíritu. Amado hermano, pues solamente hay que entrar en la presencia de Dios y Él nos ilustra. Así que gócese porque pues estamos en el tiempo, hermano, de la abundancia de las revelaciones del Espíritu Santo. Ahorita, pues en donde no oímos la palabra de Dios, ya está esparcida por todo el mundo y en todos los medios. Ya no hay nada oculto, hermano, excepto las revelaciones que todavía quedan de la profecía, pero que a su tiempo, como estaba diciendo el hermano, tal vez eso no lo entendemos ahorita, pero en su tiempo lo entenderemos. Y no hay que desesperarse. Lo único que hay que estar alerta, atento al cumplimiento de la profecía y la palabra del Señor. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta tarde
por su inmenso amor y su misericordia. Oremos, hermanos amados, y oremos por los expositores y predicadores. Oremos por nuestros amados hermanos que están enfermos, como mi hermano Raúl Osegueda, Dios le bendiga y lo sane pronto, gloria al Señor. Y su servidor también, hermano, estoy orándole al Señor para que me dé reposo, gloria al Señor, para poder entrar otra vez, hermano, a la predicación y a la enseñanza. Así que vamos a orar, hermano amado, al Señor. Bendito Padre Celestial, santificado sea su nombre, Señor, como en el cielo, aquí en la tierra. Gracias te damos, Padre de los cielos, por tu palabra, por ese mensaje, Padre de la gloria, que nos trae revelación, Dios mío, para poder entender, para poder comprender, Señor, el misterio, Padre de los cielos, de tu palabra. Aunque hay hombres que dicen que no es ningún misterio, quiero decirle que sí es un misterio y que solamente le he revelado a quien Señor le place. Solamente a Él le revela al que le place el Señor. Y el que se esfuerza le va a agradar a Dios y le va a revelar. Gracias te damos, Padre de los cielos. Síganos revelando, Señor. Síganos hablando, Padre de la gloria. Hay mucho que entender. Hay mucho que aprender, Dios mío. Capacite a sus siervos, Señor. Capacite a sus expositores de la palabra para que nos puedan seguir instruyendo, gloria al Señor, en tu palabra, Dios mío. Para poderla entender, Dios del cielo y de la tierra, porque cuando uno entiende las cosas, se goza uno, como dijo el hermano, se goza uno, gloria al Señor, de entender. Y, Señor, pues, su palabra es nuestro gozo, y el gozo suyo es nuestra fortaleza, Señor. Gracias le damos, Padre de los cielos. Bendiga a mi hermano Eduardo Rentería, Señor. Síguele dando, Señor, ese mensaje que ilumina el corazón, la mente, Señor, el espíritu y el alma. Bendiga a mis hermanos que están en necesidades físicas como enfermedades, Señor, problemas familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas para los jóvenes que tienen problemas en las escuelas, Señor. Bendiga a nuestros jóvenes, Padre de la gloria. Guárdelos, Señor, de los ataques del enemigo, que ahorita anda cual león rugiente, porque ya son contados sus días, Señor. Entonces te pedimos por nuestros jóvenes, Señor, que los guardes en las escuelas. Padre eterno, Dios de misericordia y poder, te pido, Señor, por que nos limpie, Señor, de nuestra maldad, que nos laves de nuestro pecado, Señor, tu sangre preciosa. Padre de los cielos, quita, Señor, el corazón de piedra de nuestras vidas, quita la soberbia, quita, Señor, la altivez de nuestro corazón para poder ser mansos y poder absorber y entender tu palabra. Gracias te damos. Bendice los hogares, las familias, Señor, de mis hermanos, que se gocen con sus hijos, con sus parejas, Padre de los cielos. Que haya ese gozo, Señor, que tú prometiste, Señor. Gracias. Todo te lo pedimos, Señor, no porque seamos merecedores, sino por el mérito de aquel que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, por mis pecados y por los de todo el mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo. Amén y amén. Amén, hermano Francisco.
Mis amados hermanos, gloria al Señor, pues así, hermanos, somos despedidos, gloria a Dios. No se le olvide mañana, hermanos, un día más de oración, amén, aleluya. Es hermoso, hermanos, entrar en la presencia del Señor y pues glorificar su nombre, amén, aleluya. Así es que, hermanos, mañana lo invitamos para que esté con nosotros presente, hermanos, y se haga algo como en el Pentecostés, amén, aleluya, que dice que estaban todos unánimes. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? En oración, amén, aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, descendió el fuego, ¿verdad? De allá del Espíritu Santo, amén, aleluya. Sacaron también un cantito, amén, aleluya, muy bonito, hermanos. Y hermanos, pues vamos a seguir, pues, invocando el nombre del Señor para que se manifieste aún más todavía en nuestros corazones, amén, aleluya. Así que mis amados hermanos, que Dios me les bendiga y un saludo, ¿verdad? A cada uno de mis hermanos, la familia Cortés, que el Señor me le bendiga, amén, aleluya. Nuestra hermanita agradecida, perdón, Hortensia, me recibe hermanita Hortensia, que el Señor le bendiga, amén. Nuestra hermanita Carolina, Igualmente, amén. amén, aleluya. Nuestra hermanita Carolina, que el Señor le bendiga, hermana. Amén, hermano, que Dios le bendiga, hermano Sofonías, que tengan buenas noches. Sí, mi hermanito Adrián, que el Señor te bendiga, hermanito Adrián, gloria a Dios. Amén, hermano, igualmente, que Dios lo bendiga a todos. Gloria a Dios, amén. Mi hermanita María, que el Señor me le bendiga, gloria a Dios. Amén, Dios los bendiga, bendiciones. Amén, aleluya. A mi hermanita Cheli, que el Señor le bendiga también. Amén, que el Señor los bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. A mi hermanito Eduardo, que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Y pues vamos a ir. Hermano Francisco. Sí, mi hermano. El domingo va a traer la palabra mi hermano ¿cómo se llama? Sí. El hermano Feliciano. Hermano Feliciano. A ver, permítame, déjeme corroborar aquí con mi hermano Sofonías. Mi hermano Sofonías, no ha habido ningún cambio con la No, hermano, yo creo que vamos a estar atentos a eso. De todos modos, si nos hace el favor, hermano, de estar prevenidos por el Señor, contacto con el hermano Feliciano. Sí, pastor, está bien, pastor, más quería saber, vamos para prepararme, pastor. Sí, mi hermano amado. Bueno, hermano, gracias, pues Dios le bendiga, que esté mejor y que sigamos adelante, hermano. Sí, mi hermano Eduardo, Dios le bendiga. ¿verdad? Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Amén. A mis hermanos, mi hermanito Sofonías, que el Señor me le bendiga. Mi hermanita Paula, que le bendiga ahí. Dios le bendiga. Sí, amén. Dios le bendiga. Saludos a mi hija Rosita, a Rosita también. Gloria a Dios, amén, sí. Están ahí, ¿verdad? Sí. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén, el día. Dios bendiga. Amén, el día.